Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Bienvenidos a Homo Sapiens. Hoy vamos a estar viajando en el tiempo todos juntos. La idea es que recorramos distintos años de la historia argentina y lo miremos a través de distintos enfoques para no solo comprender lo que nos pasó, sino también analizar lo que está sucediendo ahora en base a todo eso que tenemos en nuestras espaldas. Y nos toca un año bastante difícil, Horacio. La bisagra del 2001 es tan brutal como un enorme tren fantasma. No solamente en la Argentina. A lo lejos las Torres Gemelas explotaban y de pronto el mundo entraba en crisis. Y en la Argentina ni te cuento. Como dice uno de nuestros títulos, paso a paso y el abismo. Vení con nosotros. El 18 de diciembre estalla una ola de saqueos, protestas y cacerolazos, y el presidente no tiene mejor idea que declarar el estado de sitio. En el año del fin del mundo, Racing dio la vuelta. A las 7 de la tarde del sábado 4 de agosto de 2001, Patricio Rey y sus redonditos de ricota hicieron su última aparición en público. El vértigo de la historia tiene no solo imágenes, poder recorrer del helicóptero que llevó al que se escapó, al indio o al mostaza. Porque en 2001 pasó absolutamente de todo. Tuvimos crisis política, tuvimos alegrías en el fútbol, alegrías que hacía un montón de tiempo no había, en este caso en el Club Racing de Avellaneda, pero además también el fin de una era, porque el 2001 fue eso, un antes y un después. El último recital de los redonditos de ricota, sin que ellos lo supieran, tuvo lugar en ese 2001, así que tenemos un año muy cargado hoy, Horacio, y si te parece presentamos a los invitados. Ofelia Fernández. Muchísimas gracias, bienvenida. No, gracias por la invitación. Lo tenemos también a Hugo Lamadrid, una gran estrella del club Racing de Avellaneda, exfutbolista. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y a Maitena Boitis. Muchísimas gracias. Nos vas a ayudar a comprender qué le pasó a esa bisagra de un elenco que queríamos y de pronto las individualidades, porque en la política también eso pasó. Vení con nosotros, porque te estamos invitando a ingresar al 2001. Ponete el cinturón de seguridad. Ahí vamos. El 6 de octubre del año 2000 renuncia el vicepresidente Chacho Álvarez. Deja claro que se va porque no quiere ser parte de la ley Banelco, de las coimas que se reparten como caramelos para aprobar la reforma laboral. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. La salida de Chacho deja sin su armador político a la Alianza y de la Rúa pierde la brújula. Obnubilado, se deja llevar por los cantos de sirena que dicen que el endeudamiento es la forma de salvar a una convertibilidad que ya está condenada. Nadie se anima a desmontar el 1 a 1 y esa persistencia activa la bomba que no tardaría en explotar. El 18 de diciembre de 2000, de la Rúa anuncia el blindaje con una frase que será recordada hasta el fin de los tiempos. ¡Qué lindo es dar buenas noticias! Pero el blindaje es otro fracaso. El ministro de Economía, José Luis Machinea, le deja su lugar en marzo a Ricardo López Murphy. Y el bueno de López Murphy anuncia un programa de más y más ajuste y hasta lanza el globo de ensayo de arancelar la universidad pública. A los 15 días, ante las protestas y las renuncias masivas de los dirigentes del Frepaso, López Murphy se va a su casa y entra un viejo conocido del establishment, Domingo Felipe Cavallo. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la nación... El padre de la convertibilidad llega para ponerle un pulmotor al hijo que estaba en terapia intensiva. Asume el 20 de marzo y de la Rúa dispara su penúltimo tiro en el pie. Envía un proyecto para que el Congreso le entregue superpoderes a Cavallo. Y este sí
los toma y los ejerce. Cavallo y su segundo, otro conocido por todos, Federico Sturzenegger, firman el decreto 648/01, que aumenta la deuda externa en $46.000 millones. Estos se evaporan. El 3 de diciembre el gobierno limita a $250 la cantidad semanal que la gente puede retirar de sus cuentas bancarias. Nace otro invento argentino, el corralito. Bueno, lo importante es que la gente sepa que tiene disponible y lo puede utilizar para lo que quiera a su ahorro en el banco. Y si quiere comprar un departamento y pagarlo con esos ahorros, no tiene ninguna dificultad. Lo único que va a tener que hacerlo con un cheque o con una tarjeta de débito. La suerte está echada. El 18 de diciembre estalla una ola de saqueos, protestas y cacerolazos. De la Rúa pide paz, pero las clases bajas y medias se unen para combatir la miseria. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Se escucha como un grito de guerra. Y el presidente no tiene mejor idea que declarar el estado de sitio. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El 19 Cavallo renuncia y el 20 de la Rúa se tira el lance de formar un gobierno de coalición, pero ya nadie lo respeta. La población recuperó el poder que la democracia representativa delega. No vino al Congreso a decir echen a De la Rúa, salió a la calle a echarlo. Y lo demostró por el miércoles a la noche y lo demostró después con la actitud criminal, asesina, homicida del gobierno de De la Rúa. ¡Estamos cagados de hambre, Cristian Pombo! El tendal que deja reporta 38 muertos. Su destino es el helicóptero que lo espera en el techo de la Casa Rosada para llevarlo hacia el fin de su carrera política. Es la postal del fracaso. El 21 de diciembre jura como presidente Ramón Puerta, la cabeza del Senado. El 23 lo reemplaza Adolfo Rodríguez Sá y declara el default ante la ovación de la Asamblea Legislativa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. 6 días después, Rodríguez Sá es hostigado y humillado por gobernadores de su propio partido y renuncia. El plan dual de presidente ya está en marcha, pero hay pasos para cumplir, por lo cual el titular de diputados, Eduardo Camaño, se hace cargo del Poder Ejecutivo. El 2 de enero, Eduardo Duhalde asume con la idea de completar el mandato de De la Rúa hasta el 10 de diciembre de 2003. Mi compromiso a partir de hoy es terminar con un modelo agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo para sentar las bases de un nuevo modelo. Se decreta la muerte de la convertibilidad, se licúan deudas impagables y Duhalde acumula poder respaldado por empresas, especialmente las periodísticas, que se benefician con la especificación asimétrica. Pero dos nombres se interpondrían en lo que se suponía una reelección segura: Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Los asesinatos de los dos militantes el 26 de junio de 2002 demuelen el intento. Todo es muy lejos y muy cerca. Todo es muy lejos y muy cerca, desde la sangre de Costecchi y Santillán como aquellos de la 9 de julio, como el helicóptero que nunca tendría que haber salido, ni la devaluación que favoreció de Duhalde a sus amigos multimediáticos. Pero vamos a abrir el juego, porque nuestros invitados nos ayudarán a pensar. ¿Cuántos años tiene usted, Ofelia? 21.
Ahí nomás. Nací en el 2000. ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo mira a distancia estos espejos de la Argentina? Sí, bueno, obviamente es difícil no tener construido ningún recuerdo del momento que alimente un momento tan signado, ¿no? Por esa experiencia personal o como por atravesarlo familiarmente, si se quiere, etcétera. Pero obviamente uno aprende e incorpora de la historia de su propia familia, sobre todo como militante, de la historia de sus compañeros y compañeras y de también la propia vocación de acercarse a esos momentos de la historia, esas etapas que definitivamente sirven para sacar conclusiones para todo lo que sigue, ¿no? Entonces tal vez verlos es muy loco, pues son las mismas calles que habito, en las que movilizo, etcétera, marcadas por otro contexto, tal vez más además pensando como en cómo crecí. Yo crecí viendo sobre todo cómo nacían esos aprendizajes del 2001, porque digo, una etapa asignada por el endeudamiento, la privatización, etcétera, o por ejemplo, veía ahí en las imágenes a las madres de Plaza de Mayo como primera línea de batalla, digamos, en esas grandes movilizaciones, y yo en cambio crecí en una forma de democracia, en una democracia de ampliación de derechos que le decía no al endeudamiento, que las políticas de derechos humanos tomaron una nueva jerarquía, entre muchas otras cosas que podemos nombrar, en las cuales, tal vez el contraste cuando lo veo en imagen es muy significativo, pensando como en el sentido común con el que yo crecí, que en definitiva, a mí algo que se me dice mucho en relación a los 90, es que en términos de ese sentido común, medio que la moda o la buena prensa estaba en ser garca, ¿no? En ser medio mala persona, en reírse del otro, y creo que gracias a algunos de los aprendizajes que vinieron de la mano de una etapa como esa y de la capacidad del pueblo de ponerle un límite, ¿no? Aparece, creo que generacionalmente, una cosa que no necesariamente logramos, pero creo que hay un sentido común y una intención de ser empático, de ser buena gente. No digo que mi generación está libre de esos, de ningún pecado, ni que somos todos buenas personas, ni que somos todos solidarios, ni que somos todos sensibles, pero se entiende que es ahí a donde deberíamos estar. Bueno, sobre esos aprendizajes que hablabas recién, ¿no? De todo lo que aprendimos, cómo cambió todo con el gobierno de Néstor, con el gobierno de Cristina, pero uno ve esas imágenes y te terminás encontrando con que hay muchas figuras que estaban en 2001, que tenían un rol protagónico y que hoy están otra vez en la política argentina, que están siendo candidatos nuevamente, que van a encarar una campaña nuevamente. ¿Cómo analizás eso? Que vuelvan a aparecer después de 20 años del 2001. Sí, es fuerte. Fue fuerte verlo a López Murphy, por ejemplo. Y creo que también de alguna manera es bueno comprender al 2001 como la etapa cumbre o culmine de un largo proceso neoliberal que empieza en la dictadura, que sigue en el gobierno de Alfonsín, en los gobiernos de Menem, y implosiona en aquel entonces. Entonces, de alguna manera, es por ahí. Era inevitable esa crisis política que atravesaba todos los arcos. El peronismo, el radicalismo, todo eso, de alguna manera, es por ahí. Tuvo que pasar a una nueva categoría. Y creo que en términos de política institucional, ahí nacieron las mismas dos fuerzas que persisten al día de hoy como fuerzas mayoritarias en la Argentina, que son el kirchnerismo concretamente y el macrismo. Claro. La matriz de la dictadura replicada en el 90 y nuevamente, no quiero ir al 2001, entre el 15 y el 19, sí. Es un espejo. ¿Y a usted qué le pasó, Hugo, cuando ve Hugo Lamadrid, cuando ve este paneo de una historia tan cercana? Porque 20 años es un montón. La Ofelia nació ahí nomás, pero ¿qué pasó? No es tanto cuando uno tiene 55 ya, ¿no? O sea, no son tanto 20 años. Tal cual. Pero desde el lado que nos tocó, es muy bueno este ejercicio. Es muy bueno hacer este ejercicio cada tanto y replicarlo y mostrar y volver a mostrar y entender también por qué algunas voces que hoy aparecen están siendo candidatos y que fueron parte del gobierno anterior, ya estuvieron también en ese momento. Entonces, este ejercicio es muy, pero muy bueno, muy saludable hacerlo. Y bueno, desde el lado del deporte, a nosotros, a los hinchas de Racing, nos tocó ese 2001 como el año en que rompimos todos los maleficios, ¿no? Los maleficios de torneos locales. Hagamos una salvación, porque nosotros salimos campeones. Racing fue en el 88-89 la última
la última etapa de torneos internacionales. Tenemos preparado un informe que le va a encantar. Vamos a ver cuando lo vea, vamos a ver cuando lo Ahí vea. está, me gusta esa exigencia. Maite, ¿vos te acordás cómo viviste ese 2001? Sí, me acuerdo que justo encima, tal cual esa fecha, yo me estaba recibiendo de locución en el ISER. Un beso a todos mis compañeros que estábamos intentando tener ese carnet para poder estar en la radiofonía argentina. Al mismo tiempo trabajaba en una de las radios del grupo Clarín y este informe me hizo recordar claramente lo que había pasado en su momento con el apoyo, ¿no? Con lo que había que hacer políticamente en ese entonces. También recuerdo también a propósito de las siempre lúcidas palabras de Ofe Fernández, que es verdad, veníamos de los 90 de un momento de un cinismo muy alto, especialmente también los medios de comunicación. Total. Y todo lo que tenía que ver con eso, y lo traigo en lo personal. A partir de este año yo me acuerdo que me dio mucha vergüenza poder comer en público. Dejé de comer en la calle aunque sea un bocado, me parecía un acto de exhibicionismo. Lo recuerdo claramente y es el día de hoy que nunca más. Muy fuerte lo que contás, muy fuerte. Porque es el recuerdo, ¿no? Las calles y ver a familias revolviendo la basura para comer. Es un momento era algo absolutamente nuevo bisagra. en aquel entonces. Por lo menos en la ciudad era algo que no se había visto. En este marco, no te vayas. No te vayas. El 2001 y ahí nomás el abismo. Dale. Acuérdense, yo el viernes pasado, ¿qué dije yo? Atención, señores, aquí paradita, donde estoy ahora. Atención, presten atención, con un estallido social. La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Y se produjo la renuncia del señor presidente de la República. Así que tendremos nuevo presidente a partir de hoy, porque el país está acéfalo en este momento, está sin presidente. Yo les digo la verdad. Ustedes siempre me oyen decir que yo soy una mujer grande, pero yo momentos como este que estamos viviendo ahora no lo he vivido jamás. Y he pasado por todos los gobiernos, democráticos, dictaduras, todo lo que se puedan imaginar, todo. Pero esto que estamos viviendo actualmente, yo no lo recuerdo. Esto es una anarquía total. Los muertos que han habido, 24, 25 muertos, chicos, jovencitos. La represión que ha sido terrible, de una violencia. Uno veía esas escenas en Plaza de Mayo con los caballos. Había un señor que yo me he quedado impresionado, un señor, yo no sé si alguien lo vio en las escalinatas del Congreso, que boqueaba y al final se murió. Y pedían una ambulancia y no llegaba. Un tiro, porque además balas de goma, sí, pero también de las otras, Sí, de plomo, balas verdaderas. Terrible ha sido. Esto que estamos viviendo en la Argentina, yo esperemos que llegue la pacificación, Dios mío. Que llegue la paz, por favor, y que esto sea un cambio, que ya hemos tocado fondo, que salgamos a flote de algún modo, que la gente vuelva a trabajar bien, que haya trabajo primero, que la gente pueda cobrar sus sueldos, que no se incauten de nuestros dineros que hemos ganado dignamente y honestamente, honestamente. Es terrible lo que han hecho acá, es terrible, han destruido la Argentina, han destruido este país. Así es, señores, y hay que hacer televisión. Y hay que hacer la descripción de la ropa, mire usted. Esto es la vida. Seguimos pensando en el riesgo país. Destituyeron el riesgo país y el Pino hablaba de memoria del saqueo. Habían arrancado los milicos, después el menemato y la alianza te lo hizo volar por los aires. Pero de alguna manera, a veces el deporte, en diferentes tajos de la historia, fue un recreo. Los invitamos a que se suban con nosotros, que viajen a ese 2001, donde se dio un hecho histórico en el deporte. Racing salió campeón en el torneo local y veamos cómo sucedió todo esto en medio de un momento de mucha crisis en la Argentina. En el año del fin del mundo, Racing dio la vuelta. Un hincha con toda la desmesura que se le puede permitir a un hincha, podría decir que fue el año de las Torres Gemelas, del Corralito, de la caída de De la Rúa y de Racing campeón. Y es verdad, porque todo fue surrealista. La lógica indicaba que el partido se pasara para el año siguiente, pero la presión del mundo Racing era poderosa y no se sabía cómo podía reaccionar la gente.
Era tal el desquicio que el presidente de la AFA, Julio Grondona, negoció la fecha del partido el sábado 22 con el presidente Puerta, un día antes de que asumiera Rodríguez Sá. Salva el arquero de la Cámara Bastida, que le pega ¡gol! ¡Gol! Racing le llevaba 3 puntos a River y con el empate le alcanzaba para ser campeón de la Apertura 2001. Hay que decirlo, no había margen para que Racing no fuera campeón. El famoso paso a paso que había acuñado Merlo descomprimió la presión. Vamos a salir campeón. Lo dijiste finalmente. Ahora vamos a salir campeón. Vamos a salir campeón. Pero ese jueves en Liniers ya no había margen para dudar. Así se habían reunido generaciones de abuelos, padres e hijos. En medio del caos, la gente de Racing parecía estar ajena a la locura política. Racing Boca con Bedoya y su centro. El cabezazo derecho. Un gol de cabeza de Loesborg en posición adelantada puso el 1-0. Nadie dijo ni mu del offside. No había espacio para sutilezas. Iban 8 minutos del segundo tiempo. Los nervios de los hinchas eran intolerables. Racing quería dormir el partido, pero no lo conseguía. Campagnolo era una muralla, pero un error de Vitali le dio el empate a Vélez cuando quedaban 12 minutos para el final. El partido no se jugaba, se sufría. Hasta que el árbitro Bracenas terminó con el suplicio y marcó el final sin dar un solo minuto de descuento. Señoras y señores, ¡campeón! Merlo fue llevado en andas y las dos canchas llenas, la de Vélez y la de Racing, simbolizaban el amor, la fidelidad, las ansias de los hinchas. Merlo hizo historia y se ganó una estatua eterna en el club. Racing fue el campeón del abismo, el delfín del mundo. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Ahí veíamos en el informe que parecía como que la hinchada estaba un poco ajena de lo que sucedía en la sociedad, en la política argentina, que estaba en medio de una crisis tremenda, pero ese partido se realizó porque justamente hubo un acuerdo con la política. ¿Cómo fue que llegamos a ese 27 de diciembre, el día que se hizo el partido? Sí, hay algo en el informe, se menciona, hubo una reunión entre Julio Grondona, Ramón Puerta. También participó Fernando Marín, y en este contexto también hay que hablar de quién es Fernando Marín. Era quien había gerenciado el fútbol de Racing en esos momentos. Racing venía de un pedido de quiebra del anterior presidente, que era Larín. Y Fernando Marín, recordemos que también en la época del macrismo, donde se degrada el deporte también, impulsó y propició, a través del gobierno de Mauricio Macri, la llegada de las sociedades anónimas deportivas a los clubes, que afortunadamente y por la presión de mucha gente, de muchos deportistas, no se dio. Entonces, en ese contexto donde ese partido se tenía que jugar al año siguiente, por esta reunión se termina jugando ese 27 de diciembre en la cancha de Vélez. ¿Qué sucedió? Yo estuve en la cancha ese día y sí, en esos 90 minutos o más uno pudo abstraerse de lo que pasaba afuera, pero había sangre afuera, había sangre. Cuando terminó el partido todo volvió, más allá de los festejos y de Racing campeón del abismo, como bien decía el informe, y de haber llenado 2 canchas como se hizo, se volvió a la realidad. Entiendo que desde nuestro punto de vista como hinchas de Racing fue la alegría que esperábamos después de tanto tiempo, pero después que terminó que sonó el pitazo de Bracenas, bajamos de vuelta a la calle y seguimos viviendo la crisis que estábamos viviendo. ¿Qué cosas las bisagras de la Argentina? Dictadura, entonces democracia. Una democracia con un montón de piñas, con presidentes que iban, que se iban, y los muertos de la 9 de julio. Digo, el 78 y el campeonato. Y esto también, Grondona que no era ajeno. ¿Cree usted, Maitena, que el deporte a veces es un recreo para un pueblo a veces tan torteado, tan herido? ¿Le sirve de un recreo para un cachito y lo distrae? Podría ser. Yo puedo nombrarte que seguro la música lo es. Y de hecho, en el año 2001, varios lanzamientos demostraron que necesitábamos un recreo. Un recreo de otra manera de pensar, de otra manera de divertirnos, de generar un espacio de goce a pesar de todo, ¿no? Porque también existía eso, especialmente para quienes éramos jóvenes en aquel entonces. Era bueno, ok, frente a esta crisis tremenda, ¿cómo afrontamos la vida a partir de ahora? Y en ese caso, creo que el fútbol, pero la música también se encargó de acompañarnos de una manera alentadora, diría yo. Alentadora.
¿Qué cosa es el divorcio? El divorcio entre la más media y los hechos que protagoniza. Aunque no sepa de Racing, aunque no sepa del... ¿Cómo ve todo este recorrido entre el recreo y la realidad? El megacanje, que el Labanelco, que el Corralito, que los ahorros quedaron presos para siempre y la gente se quedó sin trabajo. Pero estábamos en la tribuna y todo va. Sí, digo, creo que obviamente cuando uno revisa esas cortinas que aparecían en momentos tan definitivos de la historia, obviamente puede pensarlo más analíticamente y entender la estrategia por la cual estaban ahí, pero tampoco, soy capaz de juzgar la necesidad o desesperación de un pueblo que encontraba espacios para encontrarse en un momento en el que no había nada, ¿no? No creo que... Lo que está bueno siempre saber es que en ese momento no aparecían con ese objetivo. La distracción no tenía que ver con contener o calmar esa sensación, sino simplemente para tener mejores condiciones de fuerza para seguir desarrollando políticas completamente destructivas. Es como encontrar un equilibrio en ese sentido, me parece. Hay algo que me parece interesante de todo lo que es el 2001, que pareciera que es un año de quiebre en todos los aspectos de la vida de los argentinos y de las argentinas. Y ese quiebre en el caso de Racing se dio porque supongo que hubo algún cambio de lo que se venía haciendo a lo que se hizo en ese 2001 para llegar. Agonizando, como dicen que siempre le gusta a Racing, ¿no? Esa cosa de sufrir en medio de una crisis, a levantar la copa de un torneo local después de un montón de años. ¿Qué fue lo que pasó, Hugo, que cambió esa racha de Racing? No es que nos guste, no. Sí, a veces la historia se encapricha en ponernos coincidencias en el medio. Ese año y desde lo deportivo, Racing realmente fue el merecedor del campeonato, más allá de que River lo peleó y estuvimos ahí hasta el final. A mí lo que sí me interesa poner siempre en la discusión cuando se habla del 2001, del peligro que significan ciertos personajes que a veces se disfrazan de gestión, se disfrazan de política y sobre todo teniendo en cuenta en el deporte para propiciar la llegada de las sociedades anónimas deportivas. Hay que estar siempre muy atentos. No es una casualidad esto que hayas mencionado a Marín. En la réplica lo vimos durante la gestión ruinosa de Mauricio Macri, intentando hacer el juego de las privatizadas. Es el juego del poder. Grondona no fue indiferente ni ingenuo dentro de esa historia. No, por eso digo, hay que siempre recordar, y esto vuelvo a repetirlo, es muy bueno este ejercicio, es muy bueno escucharle a la señora Mirta Legrand cuando dice que ella no había vivido nada parecido al 2001, ni aún en las dictaduras, ¿no? La verdad que es asombrosa esa afirmación, pero bueno. Es muy bueno lo que está subrayando, es muy bueno lo que está subrayando, porque uno a veces, el más ingenuo o menos ingenuo, se queda con la última foto. Puedo pensar, ¿cómo lo dice la señora? Que ella no había visto nada parecido al 2001. Y yo digo, tuvimos una dictadura unos años antes que creo que fue un poquito peor, ¿no? Que el 2001. Entonces, eso es un discurso que en general, y el 2001 también lo que trae fue ese que se vayan todos, ¿no? Ese descreimiento de la política y esa nueva generación de apolíticos, ¿no? Que yo tengo mi propia teoría personal y chiquitita, que todo político es de derecha y antiperonista, ¿no? Que se vayan todos. Piquete y Cacerola. La lucha es una sola. Te consulto cortito antes de cerrar. Recién mencionabas, y lo mencionaste 2 veces, el tema de las sociedades anónimas deportivas que quiso poner Mauricio Macri, explicando cuáles son los riesgos de que eso avance, qué es lo que implica y si tiene chance. Así como intentaron avanzar con el 2x1 en derechos humanos y se lo frenó socialmente. ¿Esto también puede tener un freno de parte de la sociedad? Que nuestros clubes tienen su origen la sociedad, son clubes sociales, son clubes sin fines de lucro. Claro. Entonces quieren meter el tema de las ganancias por sobre lo social. Entonces lo que pasó en Racing, que es un buen ejemplo, y así pasó también en Mandillú en el año 93-94, es que Racing gerenció el fútbol, o sea, le importaba simplemente el negocio, en ningún momento le importó los otros deportes, los deportes amateur o la vida social del club. Para ellos una sociedad anónima deportiva es correr a los hinchas, no les interesa a los hinchas, simplemente les interesan los negocios, grandes fortunas y las ganancias, nada más. Igual. Me quedé pensando en el 15 y 19, cuando aumentaron las tarifas, y sobre todo a los grandes clubes y a los pequeños.
No les importaba que los pibes jueguen por primera vez a la pelota, al básquet o a la bolita. No podés pagar la luz, pero es un problema nuestro. Qué historia, Maitena, qué historia. Cuando vamos a regresar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a meternos en otro hito de la historia argentina, en este caso la cultura. Particularmente en el 2001 pasó algo que tal vez no muchos esperaban que pase. El último recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que se desarrolló a mitad de año. Tenían la intención de hacer uno a fines de año, pero claro, la crisis del 2001. Así que nos vamos a meter de lleno ahí en toda esa historia. Vamos y veremos. Tengo una alegría tan linda, pensé en mi vieja, en toda la hinchada, esto es un fenómeno. ¿Alguien le avisó a los jugadores que lo van a cobrar en argentino? En argentino, en patacones, con les digo, sí. Muchachos, en argentino van a cobrar. A ver, cerrá los ojos y ¿a dónde te lleva el 2001? Música, mira. ¿Hay que hablar de rock también? Pero por supuesto que sí, porque los Redonditos de Ricota dieron su último recital a mediados del 2001, esa banda mítica que logró incluso instaurar una misa. Cada vez que alguien iba a ver los Redonditos de Ricota era todo un ritual. Así que vengan con nosotros a ver este informe y después lo charlamos. Vale. A las 7 de la tarde del sábado 4 de agosto de 2001, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hicieron su última aparición en público. En un escenario de 42 metros de largo por 12 de ancho, adornado con 2 pantallas gigantes a los costados, irrumpieron ante 40.000 afortunados que no sabían que estaban presenciando un show histórico. El fin de una relación de amor, rock y contracultura que empezó en La Plata a mediados de los años 70. Tras una introducción visual armada por Rocambole, los Redondos arrancaron el concierto con unos pocos peligros sensatos. El sonido era colosal, 200.000 watts de potencia y las mismas cajas que había utilizado Metallica en un show reciente. La gente escuchaba extasiada y armaba, como siempre, un pogo gigante. Si en los 80 los Redonditos eran seguidos por intelectuales, lúmpenes y cierta clase media universitaria, en los 90 el público cambió drásticamente. Los conciertos se volvieron ceremonias catárticas de pobres diablos marginados, aquellos que venían, como señaló el Indio Solari, de los barrios desangelados. El rock no es un género musical tan solo, ¿no? No solo con los Redondos, ha pasado muchas veces con otras bandas. Y yo supongo que, por supuesto, la gente más conservadora con respecto a su forma de vida, ve en esto algún peligro para su manera de ver las cosas. Entre otras cosas, el menemismo oficializó una manera cínica y frívola de hacer política. Eran años de Ferraris, farándula, pizza y champán. Los Redonditos encontraron la frase para definir esa época. El lujo es vulgaridad. El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. De esa miel no comen las hormigas. Salir a ver a los Redondos por el país fue parte de una mística inquebrantable, un ritual de características religiosas. El público no era público, eran las bandas. Los conciertos no eran conciertos, eran misas. La de Córdoba fue la última, aunque tenían pensado hacer otra en la cancha de Unión de Santa Fe. Desistieron por el caos político. El país no está para festejos, comunicaron escuetos. El Indio había sido padre a los 52, había dejado de fumar y tenía otros sonidos en la cabeza. Sky quería un poco de paz, tocar la guitarra, componer más y no recibir solo órdenes. Pararon un tiempo. Cada uno sacó discos por su lado. El parate se volvió definitivo. Los Redonditos se autodefinían como un sulky tirado por 3 personas. El Indio, Sky y la negra Poli, la manager y mujer de Sky. Y el sulky se hizo trizas. Llegaron las disputas internas, peleas mediáticas, histeriqueos y miserias. Fue el fin de una historia pura, hermosa y ejemplar. El bajista de la banda, Semilla Bucchiarelli, dijo: a mí no me cabe esconder las cosas. Voy a decir que estamos bien, sería un verso. Terminó todo para el orto. Me da vergüenza leer las notas del Indio y Sky porque se quieren adueñar de algo que en realidad le corresponde al público. Tenía razón.
última frase donde, ¿de quién es el éxito? ¿De los miles o del artista? Claro que sonaban preciosos, como decía el informe, pero en la lucha de egos, ¿qué pasó? Bueno, en esa lucha de egos sucedió que se dio el último recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en medio de toda la conflictividad social. Maite, ¿qué significaban los Redondos? ¿Por qué llegaron a ser lo que fueron? ¿Cuál era esa pizca mágica en la pócima? Habría que tener un programa entero para hablar de los Redondos, principalmente, y también para hablar especialmente de lo que pasó aquella noche. Para eso recomiendo mucho Fuimos Reyes, un gran libro de Mariano del Mazo que entra en profundidad sobre lo que pasó aquella noche. Creo que el lazo fundamental tiene que ver con la pasión que conecta al indio, especialmente con lo popular, ¿no? Como que nos llega su fibra más íntima de su trazo de poeta, junto a los riffs maravillosos de Sky y esa mística que se nos volvió propias. Creo que para muchos el acabose verdadero del 2001 no fue solo político, sino principalmente fue musical, por esta separación que nadie se esperaba, o en realidad muchos tal vez se les sorprendieron y otros no tanto, porque la verdad es que los Redondos también les estaba empezando a quedar chico cualquier lugar, cualquier recinto, cualquier estadio, cualquier ciudad, cualquier pueblo, nada garantizaba las condiciones necesarias para que puedan generar un buen show. Estaban presentando por aquel entonces Momo Sampler, un gran disco, y me imagino también, no pude estar en aquel show, pero me imagino a aquellas personas que sí pudieron estar, sin darse cuenta que era el último show y que iba a ser tan legendario, ¿no? Con un final maravilloso, con Un ángel para tu soledad, que era una canción que todos estaban esperando en aquella noche y sucedió, ¿no? Como una mística muy, muy importante para la banda. Pero sin embargo, antes les hablaba sobre música alentadora que pasaba, porque esto en realidad era como una conclusión de los tiempos anteriores, creo yo, lo que pasó con los Redondos. Pero sin embargo, en el 2001 hay alguna canción, por ejemplo, que se nos viene a la mente automáticamente, que es Erika García cantando Positiva. ¿Está todo muy bien, o está todo...? No sabemos cómo. Es interesante desde dónde lo planteás, porque si en todos los tajos que estamos relatando de la historia, los milicos, el menemato y la bomba del 2001, nos despojaron de bienes, de recursos, de sueños, de esperanza, los Redondos, por ejemplo, como tantos otros en aspectos de la cultura, pertenecieron, se endilgaron y nos devolvieron esa pertenencia. Entonces, entre todos, ya pertenecíamos de nuevo. Algo así pasó. Sí, también se me ocurre, justo estaba mirando a León ahí, también estaba saliendo Bandidos Rurales, un gran disco de León donde contaba también otra situación mucho más federal de lo que vivía el pueblo en aquel entonces. Y hablando también de canciones alentadoras y discos, ese año salió un disco muy importante que fue Jessico de Babasónicos, que es un disco que arrancaba diciendo cómanse a besos esta noche, total... Nadie los... había ahí también como lo que les contaba antes, ¿no? Como cierto empuje al disfrute, al pasarla bien, aunque sea un rato, a pesar de todo. Un ratito. Y recuerdo patente también una encuesta, un focus group que se había hecho en la radio en la que trabajaba en aquel entonces, donde demostraba que en aquel entonces los argentinos, los pocos mangos que teníamos, los gastábamos en ir al teatro, en ir a un show, en pasarla bien, en esos momentos de que sean como una burbuja, otro tipo de burbujas en aquel entonces. Claro, vos fíjate en el contraste, porque hoy por hoy en estas burbujas donde de a poco vamos saliendo, nuestra gran aliciente es la vacuna y la posibilidad de cuidarnos, pero en aquel momento la vacuna era un poco de cultura, un poco de los amigos de Redondo. Sí, esa necesidad de relajarse. Y algo que me llama la atención, porque vos tenés esa burbuja, pero también en ese momento, y recién lo veíamos con el tema de los Redondos, ¿no? El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó, una especie de reflejo de lo que pasaba en la política, en la sociedad. También se dio que el rock o la música en general, empezó a reflejar lo que pasaba en la sociedad con un lenguaje llano, crudo, duro también. Digo, ¿cómo ves ese mix entre, bueno, es necesario disfrutar, relajarse, vivir alegres en medio de todo este caos y a la vez también mostrar ese caos? Y se me viene automáticamente a la cabeza, se viene El Estallido de Bersuit, que es una canción que había sido editada 2 años antes y que en realidad terminó siendo completamente profética. Pero a ver, profética no porque tenían algo, digo, todos estábamos sintiéndolo, que se venía algo heavy, ¿no? Digo, y también muchos cronistas también de barrio, ¿no? Lo que era Viejas Locas, claro. Por Diosero. Totalmente. ¿Así lo viviste vos también?
Sí, a ver, el rock barrial, ¿no? Ahí va. El rock Ahí va. barrial. Más de los 90. El rock de la calle, el rock de qué te pasa a vos. Exactamente. Al cercano, ¿no? Entonces tiene que ver también con eso. Recién decía de que nosotros, como público, nos apropiamos. Entonces, por eso van a formar parte de nuestra historia. Y hay otros nombres que a veces se quieren apropiar de las cosas y no les sale, no les va a salir. Nosotros, como gente, nos apropiamos de lo que queremos y de lo que sentimos. Y pasan a ser nuestros para siempre. Ahí va. Ofelia, ¿cómo lo vivís? Bien. No, nada, bueno, obviamente eso es música, es historia de la música que me ha llegado a mí. Justo en mi casa, pero que en la escuela siempre todo el mundo tiene su etapa de entrar a todo junto, ¿no? De hacer como hacer el recorrido de la historia, hacer Cerú, Sui Generis, claro. Los Redondos, Spinetta. Pero obviamente también confío en que hay procesos de mi generación que también están construyendo narrativa desde la música, con otra dinámica, pero que también, bueno, nuestra generación tiene sus propios hitos en ese sentido que irán como marcando o siendo recordatorio de lo que estamos viviendo ahora y de lo que vivimos recientemente. Hay una pregunta que yo te quería hacer. Si todo para vos es muy lejos Redondos y necesariamente es la comarca generacional, o lo sentís también propio en esta pertenencia de que estamos hablando? Sí, bueno, obviamente, no sé, nunca fui a un recital de Los Redondos, digo, no viví esas postales, tal vez. No vi este momento. Claramente para mí para mí eso es lejos. Estamos hablando un año después del que yo nací, o sea, pasó toda mi vida en el medio. Pero obviamente creo que son cosas que son casi atemporales, ¿no? Como que siguen y persisten, y con Los Redondos, la verdad, incluso como militante, con el uso casi excesivo de las frases de Los Redondos en carteles, en volantes, digo, en movilizaciones, digo, ahí hay una profunda conexión que pude establecer, pero también en eso, como en mis amigos y mis amigas reflejándose tal vez en la juventud de sus padres, queriendo ir a Tandil o a, no sé, o a Mendoza, a vivir esa experiencia una vez, ¿no? En su versión Indio Solari, pero en fin, conectados como también con ese camino. Así que sí, un poco lejos lo siento, pero... ¿Qué le pasó al gran público de Los Redondos cuando todo eso se rompió, Maitena? Y creo que fueron yendo para toda la ramificación de Los Redondos, ¿no? Siguiendo la línea de Sky probablemente, siguiendo también a Willy Crook, a quien le aprovecho a recordar. Claro. Y todos hicieron también, todos quienes formaron parte de Los Redondos hicieron también sus caminos. Tito Fargo hizo un camino también muy interesante. Creo que por ahí, también con ciertas bandas amigas, pude haber, otra afinidad con estas bandas más barriales probablemente. Pero hace poco pasó de que se intercambiaron unos mensajes por Instagram, visibles, unos comentarios entre Sky y el Indio, que fue todo como un, qué momento. ¿Qué va a pasar acá? Sí, justamente creo que fue por un posteo recordando lo que fue este show, que se hicieron como unos emojis ahí de gesto de, bueno, podía llegar a estar todo bien. Pero bueno, supongo que disfrutando igual de todo lo que nos deja. Además el Indio sigue haciendo música, Sky también. Y bueno, y adaptarnos a que la realidad es así como quieren ellos, ¿no? Musicalmente hablando, digo, no tomar partido. Claro, sí. Cortito antes de ir al cierre, pues siempre hablamos de cuando hay crisis, la cultura como que florece todavía más, salen canciones más icónicas, todos nos abrazamos más a esos ídolos populares. ¿Crees que sos de esa línea de pensamiento? ¿Crees que siempre se están produciendo cosas copadas para consumir? ¿O crees que este momento, ponele de la pandemia, da lugar también para surgimiento de nuevos artistas? Sí, también. Coincido mucho con Ofe, con lo que cuenta la nueva generación. Lo que tiene para contar musicalmente es súper interesante. Le están acercando un filo a la lengua y al ritmo que no habíamos tenido nunca. Y eso me parece súper interesante, la impronta con la que vienen. Como nombrarte una sola cosa me parece como poco, pero creo que la música en sí siempre es la mejor amiga que puedes tener a mano frente a cualquier situación. Y con la pandemia a mí me da mucha intriga qué es lo que va a surgir a partir de ahora. Y yo digo, ¿aquellos del 2001 quedaron huérfanos, te parece a vos? No. Tenés donde ir a buscar ese cobijo que te daban los Redondos. Seguramente lo que no sucedió fue la despedida del público, porque no se supo que no iba a haber despedida. Entonces quizás por eso esta transición hasta que uno diga, bueno, ya está, porque te dan esperanza los mensajitos. Pero ¿por qué no? Son cuestiones personales y muy particulares, pero como que no hubo despedida, es como que todavía
Está la posibilidad. Está latente. Las Ahí va. cenizas. Ahí va. Bueno, vamos cerrando. Ofelia Fernández, legisladora porteña, muchas gracias por venir. Ofelia. Te pido una conclusión de todo lo que vimos Sí. en 2001, tal vez cosas que surgieron también del 2001, pues no fue todo caos. No, obvio. Es bueno, primero agradecer la invitación. Claro, vos. Es muy bueno reencontrarse con esas etapas, con precisión y transversalmente, ¿no? Entendiendo, todo lo que hacía ese contexto. En lo particular, considero que el 2001 es un recuerdo doloroso, pero también de mucho aprendizaje. Así como es la foto de la hostilidad neoliberal y socioeconómica en su máxima expresión, es la foto de la organización popular torciendo Respuesta. el rumbo de esa historia. Y creo que eso tiene efectos hasta el día de hoy, en esa coordinación, en esa lucha conjunta de los sectores populares, los sectores medios, en esos piqueteros, desocupados. Sí, claro. Hay pistas o huellas de lo que hoy es, por semillas. ejemplo, y sobre todo en la etapa macrista, la Organización de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que en la etapa, que en las dificultades que significó volver a un modelo neoliberal como fue vivir lo que en 2015 y 2019 pasó en Argentina, pudieron conquistar un salario social complementario y hoy, post pandemia, están peleando un salario universal, así que creo que bueno. ¿Y vos, Hugo, cómo lo ves? Es muy bueno el A modo de ejercicio. resumen. Otra vez, es muy bueno el ejercicio. Entender que en el 2001 operaron grandes medios económicos y mediáticos también, que fueron los mismos, que formaron parte de un gobierno pasado y que hoy son la oposición a este gobierno. Ahí va. Maitena Boitis, ¿qué te llevas de este programa, de este recorrido por el 2001? Gratitud por la invitación, gracias Horacio y Carlita, y por eso también compartir con invitados divinos. Y qué lindo y qué importante que es el ejercicio de la memoria, siempre, siempre, siempre. Ahí Así que va. gracias por eso. Gracias. Gracias. En esta historia, apenas un ratito hasta el próximo reencuentro. Nos encontramos la próxima con más Homo Sepia, acá por la televisión pública. De eso se trata. Chao. Mi corazón, te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones.